Señores, bendiciones una vez más desde la República Dominicana. Pastor y profeta Héctor Pineda. Estamos aquí meditando con una de las profetas que ha viajado desde Chicago, Estados Unidos, casi 20 horas de vuelo. Y aquí hemos recibido unción, palabra, ungimiento tremendo, lo que Dios ha venido haciendo acá. Y unos pastores que me visitaron, el cual honramos, el cual estamos mentoreando hace más de un año. Aleluya. Ayer solté una palabra sobre profetas, apóstoles, pastores y maestros, una vez más reafirmando Dios su compromiso de juicio, pero también de retribución a gentes que son dignas y merecedores de recompensa, de mérito y de premios en estos últimos tiempos. Acontece que estábamos meditando en este preciso momento, son las 8:30 p.m. de República Dominicana, hora del Pacífico creo que, y viendo la historia de Jonás en una pantalla que tenemos acá adelante. Fuimos muy conmovidos, la profeta, la hermana Juana de Chicago, fuimos muy sacudidos y conmovidos por esta historia. Ella fue sacudida por esa historia de cómo Dios tuvo unos tratos con el profeta Jonás a raíz de la desobediencia y la lealtad y de la misericordia que él tuvo por niños. Entonces Dios lo hizo entender a las malas, permitió que las aguas lo anegaran, que los tripulantes de aquella nave echaran suerte, y él mismo le dijo no. Eso fue algo sobrenatural, que ocurrió, y cuando pues los tripulantes de la nave deciden, por propia petición de él, del profeta Jonás, de que lo lanzasen en las aguas, puesto que aquella tormenta que Dios preparó en el mar precisamente fue por la desobediencia, ¿verdad?, de este profeta. Y cuando lo lanzaron, pues se hizo bonanza. Yo hablaba con la hermana de que cuando Dios me llamó, siendo apenas 12 años, 10, sucedió un evento que yo lo quiero compartir con ustedes. Y es que de 9 hermanos que somos, yo soy el más mayor de los varones, el líder de entre los varones. Andábamos haciendo cierto trabajo en las zonas rurales, en los campos, y el Señor quiso darme un trato especial ese día. Y mientras retornábamos hacia la zona urbana, pues acontece que el Señor preparó una tormenta en medio del pasto del ganado. Una vez nos retiramos de la finca, el Señor preparó una tormenta, y era tan fuerte la tormenta, fue algo sobrenatural, que los rayos tronaban en los pies de nosotros, los 5 varones, y yo veía que árboles gigantescos se rompían por mitad. Y mis hermanos varones estaban bien turbados y estaban gritando porque el viento los arrastraba. Y yo, como líder principal, de mí salió algo que yo no logré explicar, yo no logré entenderlo porque apenas era un niño. Y esa fue la primera señal que me ocurrió. Yo tiré un grito al cielo. Yo dije que tómense de las manos, agárrense, porque el viento lo estaba arrastrando. Ya estaban gritando, muy asustados, estaban muy perturbados, porque pensaban que iban a morir ese día, pensábamos que íbamos a morir ese día. Y yo recuerdo que yo le dije, agárrense de la mano, tómense de la mano, pero de mí salió una voz, un grito hacia el cielo. Yo dije, Dios, ayúdame, gritando duro. Y en fracciones de segundo, yo diría que en un segundo, se detuvieron las aguas, se detuvieron los vientos, los rayos dejaron de sonar, y se hizo bonanza, y la luz del sol comenzó a brillar en su máximo esplendor como al mediodía. Tanto así que ellos se sorprendieron que de aquel evento, aquel fenómeno que surgió en la naturaleza, fue algo sobrenatural, y de manera repentina
que ellos se miraron unos a otros y empezaron a reír, luego de que segundos antes estuvieran bien asustados. El Señor, luego de ello, pasaron muchísimos años, aquello me marcó. Luego vuelve el Señor y me repite la historia como a los 25 años de edad, y precisamente volvió 10 o 12 o 15 años atrás y me lleva a las aguas y se me aparece y me dice: yo fui quien te llamé, yo fui quien te llamé. Yo, como nuevo creyente al fin, hice algo que no era correcto, y fue que desde el lugar que Él me mandó, por una situación que había de pecado donde Él me mandó, yo, por seducción de algunos hermanos que me dijeron: vete para tal iglesia, entonces el Señor se me apareció y me dijo: yo fui quien te llamé, no fue ahí que yo te mandé. Y me recordó. Yo recuerdo que yo estaba acostado, entré en un éxtasis a las 4 de la mañana, yo escuchaba una gran lluvia, mi oído profético se activó y yo escuchaba una gran lluvia. Cuando me desperté, yo intenté tocar a la mujer, intenté decirle lo que estaba ocurriendo, que yo escuchaba una gran lluvia en mis oídos, pero cuando me siento no oigo ninguna lluvia. Cuando yo estoy intentando despertarla a ella para decirle lo que me está sucediendo, que no es normal, entonces caigo de nuevo en un éxtasis, porque el Espíritu de Dios, el Señor, me durmió. Y cuando me durmió, entonces apareció un manto de luz resplandeciente, tipo de platillo volador, como diríamos nosotros aquí en Dominicana. Un torbellino de luz resplandeciente en los aires, más brillante que el sol, que cuando experimenté esos unos cuantos segundos, no puedo explicárselo en lenguaje humano, porque fue algo tan sublime que yo no quería salir de ahí. La luz del Dios Todopoderoso comenzó a irradiar, y yo veía de en medio de aquel manto de luz resplandeciente la boca de la profeta, que era de Puerto Rico, llamada Anita, que a través de ella fue que Dios me llamó, ¿verdad? El segundo llamado fue ese. Esa señora se le abría la cabeza por mitad. Dios la usaba como si Dios utilizaba su vida para manifestar señales. Ella hablaba de unos testimonios, se le abrotó un ojo para afuera y volvía, entró, botada escamas de los ojos. Todo eso respondía a unos testimonios que ella planteó, que no quiero comentar, pero yo fui llamado bajo señales del Señor. Aleluya. Ella andaba con una Biblia que derramaba el aceite de la santa unción. En la NASA intentaron, hicieron la petición a ella para que se la dejara, para yo hacer un análisis científico. Y ella dijo: esa Biblia fue el Señor que me la dio y es como una señal. De manera que, viendo todos estos eventos, todos estos fenómenos portentosos, sobre el cual el Señor me llamó apenas siendo un niño, luego cuando pasa el tiempo yo reacciono al llamado ya una segunda vez o tercera vez. Es ahí donde Dios, tengo un encuentro sobrenatural con el Eterno, ¿verdad? Y me dice Dios que Él fue quien me llamó. Y me dio una palabra, me dijo: yo fui quien te llamé, yo fui quien te escogí, te di por profeta a todas las naciones. Gloria a Dios, nadie te podrá hacer frente. Aleluya. El Señor me dijo, gloria a Dios, también estas palabras: tú eres, me lo dijo conjuntamente a otro profeta, ustedes son a quien yo tengo en la tierra, para cuando le digan al sol, detente, el sol se detendrá. Cuando le digan a la luna, detente, la luna se detendrá. Cuando le digan a las aguas, detente, las aguas se detendrán. He orado por situaciones acá en mi país y también en otras naciones, y he visto como Dios ha hecho el milagro, y a juicio que obviamente iban a tener una tendencia de manifestación y muerte, el Señor lo ha detenido, porque Él mismo me ha tocado. Él mismo ha sido quien me ha arrebatado y me ha hecho a profetizar. Fue tanto así que aquí en República Dominicana surgió un evento donde el Señor dio una pequeña demostración de los juicios que le venían a la República Dominicana. Yo clamé y le dije al Señor que no, que negociáramos eso, porque no era correcto que pagasen los justos conjuntamente con los impíos. El Señor me dijo que sí. Hubieron muchas cosas que el Señor me dijo, los videos están en YouTube. Pero meditando en esto, yo recuerdo que llamé a un primo que también es parte del equipo, está conmigo virtual. Y le digo: hermano, ¿cómo están las aguas por allá? Porque vive cerca de una zona muy vulnerable donde las aguas tienden a manifestarse. Eso fue en algún momento cuando acá
Dios permitió que lloviese quizás por 1 hora o 2 o 3 ininterrumpida. Y como pues, los hidrantes acá en Santo Domingo están la mayoría tapados, las calles se anegaron en agua y eso fue un caos. Eso fue una pequeña, no sé a cuántos milímetros creció el agua en la calle, pero el Señor ese día hizo algo. Cuando yo estoy sentado, que llamo al primo mío, me dice el primo mío, mire, esto aquí está peligroso, había viento, habían lluvias abundantes, habían relámpagos, truenos. Yo estoy sentado y cuando estoy sentado, que suena un rayo, ¡prá! Yo sentí que ese rayo como que me partió por mitad, yo sentí el peso. Mis fuerzas me faltaban humanamente. Y entonces el Padre, Dios Todopoderoso, me dice, mi siervo, intercede ahora. Para los que creen que el profeta intercede por iniciativa propia a veces, no hay veces que es el mismo Dios que te dice y se establecen esas señales, esas maravillas y esos prodigios. Entonces cuando el Padre me dice intercede, ya yo estoy bajo la unción, bajo el poder de Dios y sentí mareo. Cuando sentí mareo yo empecé a temblar y cuando empecé a temblar yo intento pararme pero no puedo porque no podía sostenerme casi en pie. Yo como Dios me ayudó para ir a mi aposento, yo intenté pararme, ponía la mano en la pared, iba trocando, iba dando vueltas bajo la unción y el Padre hablándome. Cuando logré agarrado de las paredes, yo fui y caí mareado de la unción y el poder. El Padre me decía, intercede ahora. Para los que están diciendo que son intercesores en el reino. Gloria a Dios. Hay un evento que Josué, ocurrió en la Biblia una sola vez, que fue que Josué estaba en una guerra y dice el Señor que le iba a entregar la victoria sobre sus enemigos. Y hubo un momento donde Josué no tuvo ni siquiera que usar la espada, sino que Dios mismo permitió que unas piedras, yo diría hielos, pedazos de hielo, golpearan al enemigo. El Señor derribó ese día y mató no se sabe cuánta gente y le dio la victoria a Israel. Y Josué declaró una palabra, dijo, tú luna, detente en el valle de Absalón, y sol, detente en tal sitio. Dice que el sol no se precipitó y la luna tampoco se precipitó a ponerse. Entonces, ¿qué ministerio es ese? Bueno, el ministerio es un ministerio de señales. Obviamente no todos los apóstoles, no todos los profetas operan en ciertos niveles de manifestaciones portentosas y milagrosas. Yo puedo operar en esas manifestaciones porque ya el Señor me llamó bajo ese esquema. Hablaba de lo que son los hijos del rayo, que era Santiago y Juan, que el Señor le puso ese mote. Los hijos del rayo tenían una determinación, tenían un apasionamiento por la palabra de Dios y por obedecer al Señor. Aunque quizás con el tiempo el Señor mordió su carácter y fue Santiago, creo que fue Juan, que fue uno de los primeros mártires, y el otro también. O sea que cuando yo le hablo de ministerio, señores, usted tiene que entender que si usted tiene un ministerio, ¿verdad?, profético, apostólico, usted tiene que entender que eso es algo muy serio y demanda mucha responsabilidad, mucho cuidado, porque usted va a operar en un nivel de gloria superior al montón. Cuando yo logro meditar en todo esto, estoy hablando con la profeta que tengo aquí, y el Señor me dice, gloria a Dios, porque ayer grabé un contenido donde él me hablaba de Rafael Ramírez Martínez. Y de hecho él me dio, no me dio fecha específica, sino que me dio un tiempo, me habló como de años, 2 años creo que fue, no recuerdo, no he logrado verlo. Pero el Señor me dice en esta hora que el Señor, Él se lo lleva en estos días, que lo corta, gloria a Dios. El Señor me dice que corta a Rafael Ramírez Martínez, quien era su apóstol y profeta, el cual él tomó y eligió y ungió y desobedeció y se rebeló como Jonás. Y en estos días, dice Dios, corto, aleluya, a Rafael Ramírez Martínez como ejemplo en Latinoamérica y en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. El Señor me hablaba también de las autoridades políticas, me hablaba de la rebelión de todo el pueblo, de todos aquellos que al igual que Rafael Ramírez Martínez pusieron en poco su palabra. El Señor me dice en esta hora, juicio vendrá sobre ellos también. Pero la primicia de que esto será así
dice el Señor, con relación a lo profético y a lo apostólico, es Rafael Ramírez Martínez, el cual se constituyó en el Balaán del siglo XXI. Esa parte la agrego yo. El Balaán del siglo XXI, apóstol y profeta descarriado, rebelde y desobediente. Aleluya. El Señor me decía, muchos están apelando a mi misericordia, y mi misericordia le ha sido retirada. Reo de juicio eterno, al igual que Rafael Ramírez Martínez, un reo de juicio eterno. Me hablaba del presidente de Venezuela, y también el Señor me dice en esta hora que muy pronto lo va a quitar. El Señor me dice, liberto a Venezuela, muy pronto, la atención Venezuela, los venezolanos. Viene, aleluya, liberación para Venezuela. El Señor me dice también en esta hora sobre Nayib Bukele, es un referente en Latinoamérica. El Señor, gloria a Dios, sigue fortaleciendo las manos de el aleluya, Salvador, el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Gloria a Dios. También habla al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. El Señor dice a Donald J. Trump, avanza porque estoy contigo como poderoso gigante, avanza, no eres tú sino yo. Aleluya, gloria a Dios. A los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros y a todos los siervos de Dios que están clamando por bendiciones. Muy pronto, el Señor me dice en esta hora, lo voy a bendecir. Muy pronto lo voy a bendecir. Muy pronto lo voy a bendecir. Yo recuerdo que en principio del año 2025 el Señor me daba una palabra y me decía tiempo de retribución para los fieles. En este año, gente que obviamente serán merecedores, dignos y merecedores de grandes recompensas, de milagros en finanzas. Gloria a Dios. Y milagros en su sanidad en todo el sentido de la palabra. El Señor me dice en esta hora, es el tiempo donde yo abro la puerta de par en par para ustedes, así que prepárense. A los fieles, me dice el Señor, pero también a los infieles el Señor los avergonzará. Gente que no entrará a la tierra prometida, gente que no verá promesa, porque me han desobedecido y han desafiado y han provocado mi ira. Por tanto, juicio está sobre ustedes. Esta es la palabra que el Señor me trae. Gloria a Dios una vez más para Latinoamérica. Para Europa. Aleluya, para África. Para todas las naciones de la tierra. Una vez más el Señor está hablando. Él me decía ayer, profetiza contra todo mi pueblo que se rebelan contra mí. Profetiza contra todas las naciones, hombres y mujeres, no solamente a los fieles, no solamente a los hijos, sino también a aquellos que no me conocen y que el Señor ha tocado y ha advertido y ha hablado una y otra vez a través de diferentes voces proféticas autorizadas y no le han hecho caso. Esta es la palabra que el Señor trae en el nombre de Jesús. Así que yo oro para que tú puedas escuchar la voz de Dios en este tiempo. Tú, hijo de Dios que está esperando promesa, escucha esta palabra, compártela y nos vemos en una próxima. Ni quito ni le añado, sino digo lo que el Espíritu de Dios me trae en este momento para que te lo anuncie. En el nombre de Jesús. Shalom.